Listos. Ok, vamos a dar comienzo en esta tarde. Así que vamos a comenzar. Tú que nos estás acompañando en esta tarde, sé bienvenido. Es una bendición estar aquí delante de la presencia de Dios este día, miércoles 8 de abril. Aleluya. Y pues bienvenido en esta tarde. Vamos a abrir el corazón, vamos a dejar una vez más que Dios nos ayude. Así que vamos a gozarnos en la presencia de Dios, vamos a dar gracias, vamos a alabarle y vamos a cantar con todo el corazón una alabanza de júbilo y una alabanza de adoración, y vamos a establecer una atmósfera de fe, de confianza. Así que te animo, aleluya, canta con nosotros en esta tarde, aleluya. Está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, porque grande es el Señor, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y el ejército de Dios marchando va contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando va. El ejército de Dios marchando va contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando va. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya, el Señor puede traer libertad, el Señor puede traer sanidad, salvación, y de eso se trata en esta tarde todo este tema, gloria al Señor. Vamos a seguir alabando a Dios. Ahora vamos a cantar una alabanza de adoración, vamos a adorar al Señor Jesucristo con ese cántico, aleluya. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz su obra en mí. Una vez más, este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con
en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios haz su obra en mí. Dios haz su obra en mí. Dios haz tu obra en mí. Aleluya, gracias. Gracias Jesucristo, gracias, amén. Vamos en esta tarde a aprovechar para orar a Dios. Seguimos orando por la iglesia local aquí en Roquetas de Mar. Aleluya. Le vamos a orar que Dios la guarde, que Dios cubra con su sangre preciosa la iglesia, mis hermanos, desde el más pequeño al mayor, nuestros niños, nuestros jóvenes, la gente anciana, que Dios los cuide. Vamos a orar, amén, por las iglesias de España. Aleluya, que Dios cuide su iglesia, su gente. Como sabéis, estamos teniendo un tiempo muy difícil, amén, aquí en España. Una cantidad muy grande de gente contagiada y de gente que ha fallecido. Y necesitamos orar a Dios, que Dios traiga un avivamiento, amén, detrás de todo esto. Vamos a orar por las iglesias en Madrid, aleluya, en Pueblo Nuevo, en Vallecas y en Fuenlabrada, lo que es el área de Madrid. También por la iglesia de Granada, la iglesia de Málaga, El Ejido, la iglesia de Vícar, la iglesia de Olula del Río, en Huerca Lovera, y por la iglesia de Almería, que Dios la guarde, el pastor Alberto Maleno, a nuestros líderes, que Dios los cuide, los guarde, el pastor Wyman Mitchell, que Dios lo guarde, el pastor Greg Mitchell, la iglesia en Prescott, también a mi pastor José Luis Gagiola, la iglesia madre en Nogales, México, y todos los líderes, amén, que Dios los cuide, los guarde, los siga ayudando, gloria al Señor. Vamos a orar, amén, por que Dios nos dé gracia y favor para este tiempo de confinamiento, y Dios nos ayude. Y en el área financiera vamos a orar, amén, porque Dios actúe, Dios envíe su gracia y su provisión, amén. En el área financiera necesitamos un milagro financiero, necesitamos recursos. La falta de congregación está afectando totalmente, pero bueno, servimos a un Dios que que está en control de todas las cosas, y vamos a orar todos juntos que Dios nos ayude. Vamos a orar fortaleza para nuestra hermana Inma, que Dios la siga ayudando, gloria al Señor, aleluya, que Dios la fortalezca. También por nuestra hermana allá en Holanda, Olga Isabela, que Dios la fortalezca, traiga una recuperación. Ya salió del hospital, ya está en casa. Vamos a orar que Dios la cuide. Vamos a orar sanidad para César de la iglesia de Almería, también para una pronta recuperación para nuestro hermano Julio y Monse Moraleja, también para Julio, amén, Roca, que Dios traiga sanidad. Y por nuestros hermanos, Mónica, que trabaja de sanidad en el hospital, por Raúl, amén, que tiene que estar trabajando como guardia, amén, y por Oscar, que tiene que estar trabajando en las entregas, amén, en su motocicleta, que Dios los cuide, los guarde. Y vamos a orar por todos los que están trabajando en la iglesia, aleluya, que Dios los guarde, los que tienen que salir y de un lado para otro, que Dios los cuide y los guarde. Vamos a orar por esta palabra, que Dios nos dé gracia. Yo te pido que te unas con nosotros, que ores y que Dios nos dé gracia y favor en esta tarde. Y que vamos a orar, y te pido que ores conmigo en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más venimos ante ti dándote gracias por este honor, este privilegio de orar a ti, Padre. Tú eres el Dios eterno, eres el Dios vivo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos a ti en el nombre de Jesús, obra milagros. Toda esta necesidad que hemos nombrado y mencionado delante de ti, cubre con tu sangre preciosa tu iglesia, Señor. Prepara nuestros corazones. Oramos por un avivamiento en España, oramos por gente siendo salva, Señor. Oramos por aquellos que están apartados, resbalados, lejos de ti, que los traigas de regreso a casa, Dios. Y oramos que cuides con tu misericordia y tu gracia a tu pueblo, y bendice, Señor, la obra de tus manos, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Qué bendición tener a quien recurrir en nuestros tiempos de crisis, y qué bendición estar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Te recuerdo los diezmos, las ofrendas, amén. Si tú puedes hacer el ingreso desde tu entidad bancaria, he enviado a la iglesia los números de cuenta, amén, tanto de la iglesia en el Banco Sabadell y de mi cuenta, amén, de Banco Cajamar, para que tú nos pues
te mantengas fiel y sigas siendo de ayuda y de bendición en la obra de Dios. Así que yo te animo para que tú, amén, seas fiel al plan que Dios tiene para tu vida. Dios te va a bendecir grandemente, gloria al Señor. Los anuncios, amén, estamos en una cadena de ayuno y oración, igualmente como hace 2 semanas tuvimos una respuesta fantástica. Igualmente esta semana hay un grupo, amén, de hermanos que están orando todos los días y es una victoria. Así que yo quiero animar, si tú todavía no te has involucrado, tenemos todavía jueves y viernes para ayuno y oración y pedir a Dios que Dios se mueva de una manera muy especial. Así que te animo, ven, Dios te va a bendecir. Dios va a traer gracias sobre tu vida y puedes ayunar. Si tú no lo has hecho todavía, aún puedes hacerlo jueves y viernes. Estamos ayunando y orando para que Dios tenga misericordia de España, Dios tenga misericordia, amén, de nuestras iglesias. Dios extienda su mano y oramos por una cosecha de almas. Creemos que Jesucristo está a la puerta, que todo esto son señales y avisos. Y Jesús dijo claramente en Lucas 21, cuando veáis que todas estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, amén, alzad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. Así que el Señor viene pronto, lo creemos firmemente y creemos, aleluya, que es un tiempo de cosecha el que viene detrás de todo esto. Así que yo te animo para que si tú puedes ayunar jueves y viernes, hazlo. Las próximas transmisiones, recuerda, el domingo a las 11:15 y domingo a las 18:30 de la tarde. Gloria al Señor, tenemos esta reunión una vez más y sigue las indicaciones, mantente en casa, mantente quieto, tranquilo, aprovecha el tiempo, Dios te va a bendecir, leyendo la palabra de Dios, orando, leyendo libros, amén, aleluya. Si alguien necesita que no tienes libros, yo te los puedo enviar a través de WhatsApp, amén, en formato PDF. Tengo una cantidad de muchos libros, gloria al Señor, así que Dios te va a bendecir en esta tarde, házmelo saber, Dios te va a bendecir. Estamos anunciando también, como el sábado pasado, vamos a tener un concierto a las 7 de la tarde, un concierto, aleluya, desde aquí, desde casa. Heriberto y Paulina, amén, se van a preparar una vez más y van a compartir algunas canciones, testimonios, y queremos en esta tarde que tú nos puedas mirar, aleluya, nos puedas mirar a través de Facebook e Internet, Instagram, que tú nos seas parte de todo esto. Dios te va a bendecir, gloria al Señor. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje que transforma y cambia, así que gloria al Señor. Pues son todos los anuncios en esta tarde, aleluya. Vamos a entrar a la palabra de Dios, aleluya. Y para mí, amén, es un honor poder predicarte en esta noche. Es un honor poder predicarte, es un honor poder estar, amén, delante de ti, aunque estamos a través de la cámara, amén, y a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Para mí es un honor, amén, y te doy gracias por estar mirando esto, escuchando la palabra de Dios. Para mí es un honor poder predicarte y poder compartir la palabra de Dios, porque ese es nuestro deseo, que Dios se mueva. Si traes tu Biblia, Juan capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias, Juan capítulo 1, y vamos a leer este pasaje que está comenzando del versículo 29 al versículo 34. Quiero que leamos este pasaje que está aquí escrito, Juan capítulo 1, versículo 29, dice de esta manera: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quiero compartirte este sermón que le he puesto como título el Cordero de Dios en esta tarde, porque ahora, al menos aquí en casa, en España,
pues mucho se habla del confinamiento. Estamos ya por el día 24 de este confinamiento, gloria al Señor. Y las preguntas y los comentarios es si va a durar poco, si va a durar mucho, si se va a extender. Pero la preocupación más importante, o yo lo que puedo visualizar como algo más importante, si es cuándo termina, si antes o después, es qué hacemos durante el mismo confinamiento, qué estamos haciendo y, más importante, cómo saldremos de él. Porque para muchos, si no es que para todos, esto es definitivamente un tiempo de prueba. Esto es un tiempo de tentación, es un tiempo de luchas en la mente, en el corazón. De alguna manera estamos teniendo muchos problemas, amén. Algunos tienen problemas con ansiedad, algunos tienen problemas con temor, algunos tienen problemas en su mente, ¿qué va a pasar? Mi trabajo, esto, aquello, en fin. Es una serie de situaciones y no estoy hablando, amén, de gente que no conoce de la palabra de Dios, al contrario, estoy hablando de gente que conoce, amén, a Jesucristo. Y todavía en algunos casos se suma la lucha física, si se encuentran enfermos, si se encuentran con síntomas, algún resfriado, alguna gripe, porque ha habido casos, tengo el coronavirus, estoy contagiado, soy positivo, no ha habido pruebas, no ha habido ninguna evidencia, pero la mente nos juega una pasada muy mala, gloria al Señor. Y yo quiero, en medio de esto, quiero hablarte de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Quiero hablarte de lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros cuando conocemos quién, amén, qué fue Jesús, qué fue Él, qué es y qué será. Y tiene que ver con esta revelación que Juan está trayendo. Porque Juan está diciendo en el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús que venía a él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en el texto tenemos, desde el versículo 29 al versículo 34, tenemos un recuento del testimonio que Juan el Bautista está haciendo acerca de Jesús. Él ya de tiempo está testificando, está compartiendo, aleluya, y además nuestro texto está en el momento o en el contexto de qué es lo que acaba de suceder en Jesús. El contexto sucede después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan, fue llevado al desierto para ser tentado por 40 días y pasa 40 días en el desierto solo, siendo tentado, siendo probado, y después de 40 días, siendo fortalecido por ángeles, siendo ayudado, sale, amén, de ese tiempo de prueba. Sale, vamos a llamarlo así, de su confinamiento, de su tiempo de prueba y de tentación, y viene a Juan una vez más, gloria al Señor. Y esto, déjame decirte, es muy motivante, muy animador, amén, porque el Señor Jesucristo viene a enseñarnos que después de un tiempo como el que estamos viviendo hoy, podemos salir fortalecidos como Él salió fortalecido. Hebreos en el capítulo 2, versículo 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, que el Señor Jesucristo puede socorrerte, el Señor Jesucristo puede venir a tu vida y ayudarte en este tiempo difícil. Él puede venir a tu vida. ¿Por qué? Porque Él pasó por ese tiempo y está aquí Juan en medio de ese contexto haciendo esta declaración, y de eso quiero hablarte primeramente. De la declaración de Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Juan está declarando públicamente que Jesús es el Cordero de Dios. Y esto es interesante y eso es muy tremendo,
Porque quizás para nosotros, sobre todo cuando recién nos hemos convertido a Cristo y conocemos muy poco de la palabra de Dios, o para los mismos pecadores, quizás esto no signifique mucho. O puede ser simplemente una expresión religiosa. Recuerdo cuando yo iba a misa siendo católico, pues simplemente yo escuchaba que de repente el cura decía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esas cosas, pero cuando vengo a Cristo no tiene sentido esa expresión, no tiene más significado, simplemente, ¿me entiendes? No tenemos esto en nuestra mente, pero quiero que entiendas que Juan está haciendo esta declaración delante de los judíos y para ellos fue una declaración reveladora, una declaración muy importante, porque ellos entendían en su mentalidad desde que ellos nacen y se les enseña, amén, la palabra de Dios, la ley. Ellos comprendían que el Cordero estaba relacionado con el sacrificio delante de Dios por causa del pecado, por causa, amén, de las ofrendas a Dios. Ellos tenían claro qué significa el Cordero de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la primera revelación del Cordero se remonta al sacrificio de Abraham de su hijo Isaac. En Génesis 22, versículos 7 y 8, cuando Abraham lleva a Isaac a ofrecerlo en sacrificio, escucha estas palabras. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La mayoría de los comentaristas dicen que esta es la imagen de lo que estaba viviendo aquí Abraham. Posteriormente, miles de años adelante, Jesucristo iba a ser ese cordero que Dios iba a proveer para el sacrificio de la humanidad, para el rescate de la humanidad. Así que para los judíos, este es un entendimiento muy revelador, lo que Juan está declarando. He aquí el Cordero de Dios. Ahora en la ley se estableció, amén, que el sacrificio diario, mañana y tarde, dentro del tabernáculo de reunión, iba a ser de esta manera. Éxodo 29, versículos 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Era un sacrificio continuo por los pecados del pueblo. Era un sacrificio que involucraba el perdón, el cubrir la culpa, el cubrir, amén, toda condenación para el pueblo mismo, para los que habían pecado, para el judío. Ellos era algo fundamental. El cordero, cada año, como hoy se está celebrando en Israel la Pascua, y van a celebrar, amén. Ellos en aquel entonces no solamente comían hierbas amargas como lo hacen hoy, o comen ciertas cosas, pero estaba involucrado, amén, el sacrificio de un cordero, porque esto era fundamental en la celebración de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, dice: hablad a toda la congregación. Es Dios dándole las órdenes a Moisés cómo va a ser la Pascua. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículos 6 y 7. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Mira las palabras. Dios dijo: la sangre de este cordero que va a ser sacrificado en la Pascua va a ser puesta en los postes de las puertas, en el dintel de la puerta, y cuando yo venga, dice, o el destructor venga, amén, pasará por encima de esa casa y no va a haber mortandad, no va a haber plaga de mortandad que toque ese hogar. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero está allí. El judío tenía este entendimiento. Ellos entendían las palabras de Juan. Por eso cuando Juan está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está una revelación poderosa. Es algo que ellos, amén, les causó un impacto. Y Juan se encarga de afirmarlo y afirmarlo una y otra vez, que Él es el Cordero de Dios. Y esto es tremendo porque nos está dando una enseñanza del plan que el Señor Jesucristo tiene. Ahora, no solamente Juan está diciendo: he aquí el Cordero de Dios, pero habla de su oficio o de su función o de su objetivo. Además dice: quita el pecado del mundo. Esto es una declaración revolucionaria. Quiero que lo veas. El judío, en su mentalidad, él entendía lo que te acabo de decir hace un momento. Lo que Abraham con Isaac, lo que la ley decía, el sacrificio de mañana y tarde acerca del cordero en el tabernáculo, lo que en esta tarde, amén, habla acerca de el sacrificio en la Pascua. Todo esto ellos lo entendían. Para ellos, para la nación de Israel, para el pueblo judío. Pero Juan está haciendo una declaración revolucionaria. Además dice: quita el pecado del mundo. Ellos hasta ese momento creen que eso es algo personal, es algo propio de ellos. Pero Juan hace esta declaración: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no solo para judíos, pero ahora también es para los gentiles, es para los pecadores. Esto revela el alcance y el poder de la obra de Jesucristo, de lo que Él es para este mundo. Estas son las buenas nuevas. Quien quiera que tú seas, no importa quién eres, cuál es tu raza, cuál es el color de tu piel, cuál es el estatus social que tienes o económico. Lo que Juan está diciendo: Jesucristo es el Cordero de Dios que puede quitar tus pecados. Por eso el Evangelio de Jesús funciona en todo lugar. En todo lugar donde el Evangelio es predicado, encontramos, amén, que la gente es transformada, la gente es salva, la gente experimenta el perdón y la liberación que hay por causa de la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios. El mismo, amén, apóstol Juan lo confirma en 1 de Juan 2:2, donde él dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Es decir, la revelación de Juan el Bautista, de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la revelación del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido. Los gentiles, sin importar, amén, quiénes son, pueden aspirar al milagro de la salvación en esta noche. Esta es la declaración reveladora de Juan el Bautista. Y déjame hablarte segundamente que esto sigue siendo verdad hoy en día. Es algo verdadero para este tiempo. Y esto es lo maravilloso y lo poderoso de nuestro gran Dios. Recuerda cómo el Señor se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo: yo soy el que soy. Ese es mi nombre. El gran yo soy. Ese es el nombre que revela que Él es el Dios que siempre está presente. Él es desde la eternidad a la eternidad. Quiero que sepas que nuestro Dios no es agua pasada. Es decir, no es una religión vieja. No es que ahora el cristianismo ya pasó de moda, el cristianismo ya se murió, no. El cristianismo está fundamentado en la fe en el Señor Jesucristo, el gran yo soy.
Porque la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que esto es algo poderoso de nuestro Dios porque sigue siendo una verdad. Es decir, Jesús, cuando Juan lo dijo hace 2000 años, he aquí el Cordero de Dios. Hoy en el siglo XXI, hoy en abril del 2020, Jesús sigue siendo el Cordero de Dios, hoy y siempre. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4 al 8, está esta revelación que el mismo Señor Jesucristo le trae al apóstol Juan. Recuerda, es la revelación de Jesucristo ahí en Juan capítulo 1. Y dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, yo quiero que entiendas que lo que hoy estamos viviendo, este tiempo excepcional, esta crisis global, mundial, no es cualquier crisis. Estamos hablando de una señal, aleluya, donde hace 2000 años se abrió la puerta para el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo, amén, tuvo una oportunidad hace 2000 años y la sigue teniendo hasta ahora. Y me llama mucho la atención las declaraciones que aquí Juan, o más bien el Señor Jesucristo está haciendo, amén, de sí mismo, del que es y que era y del que ha de venir. Y Juan dice una vez más, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque es el Cordero de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y al final, versículo 8, el Señor dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y el versículo 7 lo aplica al tiempo de hoy, donde dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué necesitas hacer en esta tarde, tú que me escuchas, para hacer tuya esta promesa y este gran regalo de Dios? ¿Qué necesitas hacer? Pues la respuesta la ha puesto el mismo apóstol Juan. El apóstol Juan en 1 de Juan 1, versículo 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los tiempos que hoy vivimos nos están despertando a verdades que quizás las sabíamos. Quizás tú estás resbalado en esta tarde. Quizás tú estás frío para Dios. Quizás tú eres un hombre o una mujer, amén, que no ha tomado muy en serio, amén, el plan de Dios para su vida. Y vivimos un tiempo que nos está despertando a verdades, te lo repito, que a lo mejor eran borrosas por tanto ruido, tantas luces, tantos entretenimientos, tantas distracciones, televisión 24 horas al día, internet 24 horas al día, salidas aquí, salidas allá, facilidad para viajar, facilidad para moverse. Simplemente estamos tan distraídos
tan metidos en nuestro propio mundo terrenal, temporal, mundano, que muchos han tenido metida la cabeza como el avestruz en esto. Pero esto nos está sacudiendo y nos está despertando a verdades. ¿Qué verdades? La vida es muy frágil, la vida es muy fugaz, se acaba muy pronto. Quiero que pienses, al menos aquí en España, en la cantidad de personas que hace un mes no imaginaban que del 8 de marzo al 8 de abril iban a ser parte de un número de personas que han fallecido por la epidemia. En solo un mes, solo en España, más de 14.500 personas con nombre y apellido, con su pasado, con sus familias, con su presente, con su futuro. De repente su vida se ha ido. Es verdad, las estadísticas cuentan y dicen que la mayoría eran gente anciana, mayor. Y podemos de una manera fría decir, ellos ya vivieron su vida. Pero son personas, son almas que están entrando a la eternidad. Están entrando a una eternidad sin esperanza y sin Dios. Pero también hay gente joven. También hay hombres de 40, en los 40, en los 50, en los 60, que han pasado a la eternidad. Piensa en esto, lo fugaz que es la vida. ¿Qué necesitamos en esta tarde? Necesitamos venir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta no es una expresión religiosa, no lo es, no debería. Esta es la esperanza que Jesucristo nos ofrece en esta tarde. Porque esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Él mismo lo dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué necesitas en esta noche hacer en tu propia vida? Venir a esto que sigue siendo una verdad, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que puede cambiar tu vida y te puede ayudar. Y quiero ver y cerrar mi mensaje con la veracidad y la certeza de que Jesús es el Cordero de Dios. Porque esta declaración que Juan está haciendo, que te dije al principio, no solamente es una declaración que la hace así. Juan además añade su propio testimonio para afirmar la verdad de lo que ha dicho. El versículo 30 dice estas palabras: este es aquel de quien yo dije. ¿Por qué? Porque tiempo atrás habían venido a él a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir? Y él dijo, este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizarme con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está trayendo esta veracidad y esta certeza de quién es Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús fue bautizado? Amén. Poco más de 40 días antes en el río Jordán. Lo que dije al principio, Jesús experimentó después del bautismo, el ser llevado al desierto, ser puesto a prueba, ser tentado por el diablo 40 noches en su soledad, peleando batallas contra Satanás, en ese tiempo de confinamiento, vamos a llamarlo así, que él vivió allá en el desierto solo. Pues quiero que veas y quiero recordarte lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado. Dice Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan
al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que veas que Juan está trayendo a memoria en nuestra escritura, aleluya, este momento, porque él mismo estaba a la expectativa. Yo quiero que sepas que carnalmente él sí conocía a Jesús, eran primos. Recuerda, Elizabeth, su madre, y María eran primas. Ellos eran primos, pero lo que Juan está diciendo aquí cuando dice: yo no le conocía, y lo vuelve a repetir: yo no le conocía. ¿Sabes por qué es esta declaración? Porque en verdad él no sabía que su primo era el Cristo, era el Mesías, hasta que vino la revelación del Padre. Hasta que vino la revelación que Dios le dijo: a quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, entonces. Y Juan dice: yo vi el Espíritu descender de forma corporal, como una paloma, y quedarse allí. Y no solamente eso, pero escucha la voz del Padre, aquel que le había dicho: al que veas, aquel hombre que veas sobre el cual el Espíritu desciende, ahora está escuchando la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos hablando de un testimonio, amén, poderoso, que Juan está dando de quién es Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, esto me lleva a un punto, y yo te pregunto: ¿puedes confiar en lo que la Biblia dice? ¿Puedes confiar en lo que está escrito aquí? ¿Es algo digno de confianza? Absolutamente. Y harás bien en confiar en ello, porque el testimonio de Dios es verdadero. Aquí el Padre está dando testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito, en quien me agrado. Él está diciendo: este es mi Hijo. El Padre está viniendo, el Espíritu Santo. Vemos ahí operando, aleluya, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, confirmando la veracidad del testimonio de Juan el Bautista. Y no solamente es esto, pero hemos visto a través de los años, de las edades, en estos 2000 años, miles y miles de almas salvas, miles y miles de corazones transformados. Esta es la garantía que se te da a ti si tú abres tu corazón a Jesucristo. Esta es la garantía de que el Cordero de Dios puede cambiar tu vida y puede ayudarte. En lugar de vivir en temor, en lugar de vivir en la incertidumbre por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por el coronavirus, amén, por el confinamiento, estaré enfermo, no estaré enfermo, estaré contagiado, no estaré contagiado, vivir, amén, ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser de aquello? Tu vida en esta tarde puede dar un giro completo, escúchalo bien, y tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El Dios de paz puede venir y hacer morada en tu corazón. Si estás enfermo, si estás afligido, si estás asustado, si estás deprimido, tú puedes venir a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú puedes tener este testimonio en ti mismo en esta tarde. El apóstol Pedro, él mismo lo comparte, amén, de su propia persona. Él mismo lo revela en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Quiero que veas, amén, que aquí Pedro está diciendo, esto no es un cuento, no es una fábula, no se trata de atraparte, de seducirte, de engañarte, de convertirte en un prosélito de una secta, no. El testimonio de Juan el Bautista es, este es el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú también como Juan puedes decir lo que dice el versículo 34. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo creí, mi vida fue cambiada y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Cordero de Dios porque cambió mi vida, porque transformó mi vida, porque quitó el miedo, quitó el temor, quitó, amén, el temor a morir. Trajo paz a mi vida, cambió mi corazón. Tú también puedes unirte a estos que también han hecho esta confesión. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Apocalipsis, y quiero cerrar con esto, todo gira alrededor del Cordero de Dios. Todo gira alrededor de él. Cada porción del libro de Apocalipsis. Aquí está, amén, desde el capítulo 1, el cántico que viene al que nos amó y nos lavó con su sangre, a él sea la gloria, la honra y el poder. En el texto que te leí, amén, cuando él mismo se revela y Juan está escribiendo al que nos amó, al que era, al que es y al que ha de venir y que nos lavó con su sangre preciosa y nos ha hecho reyes y sacerdotes. En el capítulo 5, amén, de Apocalipsis está la revelación de la adoración en el cielo del Cordero de Dios. ¿Quién va a abrir los sellos de los juicios que vienen? De todo el mal que viene sobre la tierra. ¿Quién va a abrir? Y dice que no se halló a nadie más que al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y hay una adoración allí. Me asombra lo que Apocalipsis dice, Apocalipsis 5, porque allí es, aleluya, la adoración de la iglesia que ha sido tomada, la adoración de la iglesia que ha sido llevada en el rapto, aleluya, y que ahora allí en Apocalipsis 5 ellos están reunidos y dice estas palabras en el versículo 9, y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De toda lengua, linaje, pueblo y nación. Aquí está la adoración. Y luego en el capítulo 7 está la adoración de los que han salido de la gran tribulación. Aquellos que no creyeron ahora y se quedaron a los juicios, pero de alguna manera Dios extiende su mano sobre sus vidas. Y ellos están allí adorando también al Señor. Y dice, gloria al Señor, estas palabras, que estos, dice el versículo 9, después miré aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y versículo 16,
Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y luego vienen las bodas del Cordero. Capítulos adelante vemos, amén, las bodas del Cordero, celebrándose, amén, allá donde viene, gloria al Señor, en el capítulo 19, la adoración. Por fin la amada, la esposa, aleluya, es reunida, aleluya, con su Salvador, con su marido, el Cordero de Dios. Y finalmente en el capítulo 20 viene y se abre el libro de la vida del Cordero. Y aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hoy tú puedes inscribir tu nombre, anotarlo en el libro de la vida del Cordero. Hoy tú puedes experimentar en medio de esta crisis que tu vida cambie, que tu vida sea transformada. ¿Sabes? Jesús sabe quién eres, sabe lo que vives. Recuerda lo que te dije al comienzo. Nuestro texto está en el contexto de que Él ha salido de un tiempo de prueba, de tentación, de soledad. Y aquí viene la revelación del Cordero de Dios. Dios sabe quién eres, lo que vives, lo que experimentas. Pero hoy tú puedes entregarle tu vida a Jesucristo. Y tu nombre ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y tu nombre pasar a la eternidad con tu alma misma y estar para siempre con Dios, donde Dios va a enjugar toda lágrima y Dios va a quitar toda aflicción y todo dolor. ¿No te gustaría recibir esto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. En esta tarde, tú estás escuchando este sermón, tú estás escuchando estas palabras. Yo quiero animarte para que tú consideres lo que has oído. Te he predicado, amén, esto, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo histórico. Nunca en la historia humana habíamos tenido esto que estamos viviendo ahora. Se escuchaban de pestes por aquí, pestes por allá, se escuchaba de terremotos por aquí, terremotos por allá, pero nunca el mundo entero, de forma global, ha sido afectado por una crisis como la que estamos enfrentando. Nunca, al unísono, todas las naciones tomando las mismas medidas, en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Nunca el mundo entero había vivido una crisis como la que estamos viviendo ahora. Así que estamos hablando de que Jesús dijo que cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, erguíos, alzad vuestros ojos y sabed que vuestra redención está cerca. Es decir, pronto viene Jesucristo. Pero creo en esta noche con todo mi corazón, y esto es nuestro sentir en todos, aleluya, los pastores, que antes de la venida del Señor va a haber una gran cosecha de almas, un avivamiento histórico. Mucha gente va a ser salva, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, porque el Cordero de Dios es el único que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios es el único que puede cambiar tu vida. Si hoy vives en temor, si hoy vives en angustia, si hoy vives, amén, en ansiedad, si hoy vives con mucho miedo, entrégale tu vida a Jesucristo. Si estás resbalado, si estás lejos de Dios, vuelve a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él sabe lo que tú vives y Él quiere perdonar tus pecados. Juan el Bautista da testimonio. La Biblia da testimonio. Esto no es una fábula artificiosa, no es un plan engañoso, es la realidad de que somos humanos, estamos perdidos sin Dios, vamos a morir de cualquier manera. Como yo te decía en las estadísticas de hoy de España, en
un mes, más de 14,400 personas han fallecido. Cada una con su nombre, su apellido, cada una con su historia, sus familias, sus hijos, sus nietos, sus mujeres, sus maridos, cada una con su propia historia. Y hay mucho dolor, déjame decirte, hay mucho dolor en esta nación, hay mucho quebranto por causa de eso. Porque nunca nos imaginamos que eso podía suceder en este tiempo. Estábamos tan metidos en nuestro propio mundo que hemos perdido de vista lo que somos, humanos, y vamos a entrar a la eternidad. Yo quiero animarte, si tú quieres entregar tu vida a Jesús y quieres darle una oportunidad a Jesucristo, yo quiero animarte, ora conmigo, yo quiero dirigirte a una oración. Vamos a orar, vamos a pedirle al Cordero de Dios que venga a tu vida. ¿Por qué no oras conmigo? Padre Celestial, yo creo en esta noche que Jesús es el Cordero de Dios, en quien tú, Señor, tienes complacencia. Yo creo que Él es el que me puede perdonar, el que conoce quién soy, el que sabe lo que he hecho y aún así me sigue amando y me desea perdonar. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mi pecado, Señor. Límpiame de mi maldad. Cámbiame, Señor. Hazme ser uno de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Perdóname, me arrepiento y me vuelvo a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por perdonarme, Señor. Y te entrego mi vida y te entrego mi corazón. De hoy en adelante, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Quiero animarte en esta tarde. Jesucristo viene pronto y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y yo quiero que entiendas que Él es el Cordero de Dios. Él te conoce. Tú no necesitas, amén, aleluya, fingir. Puedes tener temor, puedes estar asustado, puedes estar enfermo, pero Él puede hacer un milagro en tu alma en esta noche. No lo olvides. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga. Es una bendición, amén, que te hayas puesto a escuchar y a mirar este sermón. Que el Señor te bendiga y recuerda, es más importante cómo sales de este tiempo y cómo sales de este confinamiento. Dios te bendiga en esta noche. El Señor vaya contigo.